la variable. Sí. ¿Cuál es la variable? El dólar. Y el dólar le empezó a mover la estantería a Milei. Bienvenido Alfredo Zayat, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo Bien, muy bien? sí. Vamos a hablar del dólar, o sea que ahora pum, boom, estalla el algoritmo, estallan todo porque quieren, ¿qué es lo que va a pasar con el dólar? Dólar. Pero antes... Yo creo que importa igual el dólar en la medida, depende de quién gobierne igual, pero hay momentos No, siempre. Pobre. Pero Adorni dijo que no tenía incidencia en escuchaste? precios del precio. No. Dijo el dólar blue. Ay, por favor, el blue no vale. Es ilegal. Paren. Antes de hablar del dólar, porque también antes los estaba escuchando, Sí. y yo ayer, como buen soldado, estuve viendo TN Sí. con Johnny Viale Oh. y Milei. Que es Hice todo, todo, Sí. hice el combo. Bueno, Sí, sí, escúchame, uno, si estamos en la batalla, Si hay que hacer sacrificios, ¿no? hay que hacer sacrificio. Sí, vamos lo a que hacer pasa es que sacrificio. justo algunos de nosotros estábamos pensando que había un momento de la batalla donde mejor no mirar tanto al bufón, No, bueno, porque te Johnny. puede desmoralizar. No, al revés. Ahí Ah, está. ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos a a empezar porque, primero, Diga. quiero que a alguno le pregunte o reflexionemos. Parece que la TV pública Sí. les resulta interesante a los libertarios. Ah, ¿para venderla o para No, empezar a operar? Porque pasaron todo, ¿eh? ¿Todo lo del Luna Park? Todo el Luna Park. Y no solamente todo lo del Luna Park, sino también pasaron todo el discurso en el IAEF. Todo, no importa la programación. ¿Qué sabe la audiencia? Pero ¿Qué ¿no era que le iban a importa la vender? ¿Pero por qué utilizan una herramienta del Estado como propaganda para lo del Claro, presidente? porque era un acto privado. ¿Te gustó este dato, ¿Les gustó Me este encantó. dato? Cada vez uno hace zapping y dio Con la tuya, contribuyente. ¿Por Con qué? la tuya contribuyente. ¿Por qué? Y no es como la era- comunicación de actos de gobierno. Carísimo. No, nada, no era. No es de actos de no gobierno. No es cadena, no es nada. No, los camarógrafos, la transmisión, Y no los está anunciando equipos, cosas. los móviles, todo eso para que él ¿Por haga qué? su cumpleaños de 15. ¿Por qué? Porque como estaba medio aburrido y se estaban dando cuenta en TN, Johnny Viale y después... La gente se estaba. Hay videos con gente yéndose. Sí, ¿viste? al final tampoco se estaba... No, en el discurso. Sí, No, en el discurso, sí. Bueno, no importa. Parecía la San Martín del Río. Pare. Y estaba viendo La Nación y veía, y seguramente estaban viendo el tema del rating. Y ahí no le... Y entonces yo dije, bueno, pues yo quiero escucharlo a Milei, yo no quiero escuchar a Johnny Viale, a Majul, a Rossi y compañía. TV pública. Y la TV pública ya dando toda la información. Me parece muy bien, porque la TV pública es un servicio y entonces hay que valorizar a la TV pública. Me parece bueno que los libertarios estén valorizando lo que significa la TV pública. ¿Por qué? Porque la TV pública llega a todo el país. Miren lo que descubren los libertarios. Entonces el discurso de Milei llega a todo el país. Saludo a todos los libertarios, me parece muy bien. Saludemos a la TV pública. Y ahora, bueno, valoricen un poco la TV pública. Bien. Segundo punto. Aburridísimo. Cada vez se está aburriendo más. ¿Lo viste Milei. vos todo? Sí, hasta O sea, te fuiste a la TV pública para poder verlo hasta todo. que llegó el momento de Spert y Adorni. Ese momento fue tremendo. Spert, todo bien. Él me estuvo gastando mucho tiempo antes, pero yo no lo digo con resentimiento. Spert, tenías que hacerle preguntas a Milei. Y empezaste primero agradeciendo a tu equipo, etcétera, etcétera. Y titubeaste en la primera pregunta. ¿Ah, sí? Es lo más fácil la primera pregunta. Entonces, y bueno, Milei, y bueno, Javier, y gracias. Y bueno, ¿y cómo ves el mundo? No sé, era una cosa ridícula. Era sobre el libro. En general, digo, cuando uno hace la presentación del libro, lee el libro, Pero, gran parte del Alfredo, libro. En general yo te podría decir, cuando uno gobierna un país, no se va a otro para juntarse con la oposición del presidente y un montón de Dicho cosas. esto, quiero decir que no desvaloricemos a la gente que va a verlo. Digo, porque estuve escuchando y decía, bueno, Sí. si están rotos. Miren, la gente que va... Yo leí un texto muy lindo. La gente que va a las a movilizaciones, hay de todo. Porque también ¿cuál es la otra mirada? Porque siempre decís, ¿cuál es la mirada que hacen cuando van a las movilizaciones del peronismo? O a las movilizaciones de Cristina, que también hay una pasión, digamos, y una transmisión sobre la figura
que excede a lo político. Es un vínculo emocional que se tiene. Y acá también hay un vínculo. Pero hay una sociología, emocional. Alfredo, uno no puede no ver eso. Bueno, Sí. y no la veo muy diferente a veces a la del justicialismo. No, ¿eh? sí. No, sí, Alfredo. No te lo voy a no. permitir. Estaban todos No. rotos, Alfredo. Pero Había gente, que no había es gente hacer- disfrazada de Batman, que Alfredo. digo, Dejate pero joder. no- No vi en la vida uno disfrazado de Batman en Sí. una manifestación peronista. No, de Batman no, pero No. No, Lo Alfredo, teníamos a altura. Ahí no te, yo sé que no, te en banco esa en no. todas, me pareces el referente económico más en esta importante no de te este vamos país. a bancar. Pero Lo acá yo planteo creo que como debate, hay como- una sociología. Era una convención de gente rota. no estoy de acuerdo que era toda gente bueno. rota. No hay un 30% de la población. No, pero no estaba el rota. 30% ayer en el Luna No, Park. yo creo que hay una diferencia Los grande que van entre ahí lo- son Los muy que van al raros, Luna Park son los Alfredo. rotos. Sí, hay muchos frikis, sí, pero yo no estoy diciendo que no. No, después del 30% Estoy después el capital político o el electorado de Milei es más amplio, sí. Ahora, Sí. lo que fue ayer ahí es lo más friki que tiene él Y ahí. bastante. Bueno, está bien. Nada, Para mí, simplemente perdón. que está bien, vale. Yo simplemente lo quise ¿Querés hacer un incorporar. relativismo sociológico? No, el de la- relativismo sociológico. Aparte no, con el no, PJ, no, ¿verdad? porque para mí, bueno, no importa. Digamos. No, porque si no, perdemos como que decimos, bueno, Milei es un outsider y yo lo estoy escuchando Sí. y siempre dije desde antes Sí, el rey de ahora la es el presidente es igual. el rey de la zaraza, empieza a hablar, se pone por encima más o menos ya de todos los pensadores económicos. Cuando vos estabas mencionando el Playboy es porque el tipo dice que le generó más placer que, no sé, a Sí, quien que su que primera descubrió. Un Hayek. No, ni se nombró a varios, ¿no? Entonces que le generó más placer que Su primera Playboy. la primera Playboy. Bueno, también tiene una asociación con el sexo Sí, bastante sí. enfermiza, pero él. No quiero hacer psicologismo, simplemente hago comentario de café. Bueno. Digo, tiene un complejo de inferioridad. Sí, yo lo veo todo el tiempo. Siempre está Todo por el el, tiempo. tiene que estar por encima y el reconocimiento por encima de todo. No, y hay una cosa que- yo por ahí me estoy equivocando, porque no, la verdad, no quiero entrar en el psicologismo, pero bueno, flaco, escúchame, sos mejor que Cavallo, que Broda, que Melconian, pero no, avanza Sí, y es dice mejor con que- Reidel, que Reidel es un físico que se dedica a la economía, estuvo con Macri y ahora está con Milei en el Consejo Asesor Económico, que también, entonces dice, encontramos con Damiano Demián, digamos, la respuesta, no sé a qué teorema o a qué problema que los economistas tradicionales vinculados con el crecimiento no lo tienen. Nosotros sí lo tenemos. ¿Y cuál es? Bueno, qué sé yo, no sé, si no se le entiende nada. Digamos, está claro, digamos, no se le entiende nada a Milei, más, sí. Pero también eso a veces genera la idea de que como no lo entiendo, entonces debes saber y yo no. Perfecto. Sí, un montón. Es esa. Pasa mucho, ¿no? La esa idea es de clave. que este tipo es un genio loco. Esa es la clave. La clave Esa es la que vende él. No, es la clave, pero la que venden todos los economistas. Sí, de verdad. Todos los economistas, viste que los economistas se te ponen a hablar, la jerga, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad te Vos no, Alfredo. te están empomando de una forma Cuando fenomenal. dejaste de entender es porque que te están cagando. No, pero bueno, siempre, digamos, porque es así, pero no. Yo he escrito y estudiado mucho eso, es el economista rey. El economista rey es que hace que todos los súbditos se inclinen ante el saber que ellos exponen. ¿Por qué se exponen? Porque hay una cuestión, es que la sociedad, todos, y más en Argentina, estamos cruzados por la angustia de la situación económica. ¿Qué pasa cuando estás con la situación de angustia? Vení a sacarme esta angustia, o sea, vení a resolverme este problema económico. ¿Quién es? El experto. ¿Quién es el experto? El economista. Y entonces el economista empieza a hablar, no se le entiende nada porque cuando te atraviesa la angustia uno no piensa. Simplemente lo que querés es que te saque el problema. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que despedir a todos los empleados públicos. Está bien hacerlo, pero termina. Hay que bajar la inflación. Ah, sí, bueno, pero no le tenemos que dar medicamentos a los enfermos oncológicos. Hacelo, no importa. Pero porque es el economista que te está diciendo yo te voy a resolver el problema. Sí, yo soy Es el ese- rey. La misma canción de La Renga dice yo soy el rey en un momento. Claro, pero ellos se presentan, además, con un supuesto saber neutral, Sí. ¿no? Así funciona el mundo, viste que siempre te dicen. Pero que en realidad es eminentemente político e ideológico. Totalmente. Entonces, Claro. ahí está. Bueno,
Milei es un estadio superior de esos economistas que nos han dominado y generado un análisis tóxico en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Porque antes estaban más cruzados con la política, con los Alzogaray, los Krieger Bacena, los Pinedo. Vamos, acá no, acá estos son los técnicos, los tecnócratas. Bueno, claro, Milei no es el ministro de Economía de alguien, es el presidente él. Pero y se sigue haciendo pasar por tecnócrata. Y es ministro de Economía, digamos. Esto es uno de los, para mí, de los ¿Y Caputo qué es? Es el secretario técnico del tuitero. ¿Pero las decisiones económicas las está tomando Milei? Sí. ¿Sí? Tampoco tiene muchas decisiones económicas. Son financieras. Fíjate que para la micro, fíjate que los empresarios dicen, bueno, ocupate de la micro, fíjate, él no habla de la industria, no habla del comercio, no habla de servicios, no habla de la... Para él la macroeconomía está vinculada más lo macrofinanciero. Y entonces salto, como dije, macrofinanciero a la variable. Sí. ¿Cuál es la variable? ¡El dólar! Y el dólar le empezó a mover la estantería a Milei de una forma que va a ser... Quiero aclarar algo. Está en 1300. Es el campo que no quiere, que quiere un dólar mejor. Varias cosas, pero varias. Primero quiero aclarar algo. La devaluación es un drama para los sectores populares. Sí. O sea, no, hay que ponerlo, porque no es que, qué bueno que se le va a devaluar, qué bueno para Milei porque esto lo va a golpear. Es un Ayer drama. me preguntaron eso, me preguntaron, che, ¿qué impacto tiene en el barrio la cuestión del dólar? Tiene un impacto psicológico. O sea, un impacto sobre el ánimo de la gente que entiende que es un problema. O sea, la gente identifica suba de dólar, problema. Sí, pero después hay inflación en los alimentos. Por eso, suba de dólar, problema. Vamos a pagar más caro. Y después tenés la otra parte que es la comunidad boliviana, que es la que compra dólar para mandar a su familia a cosas, que también se pone loca. Entonces tiene un impacto psicológico muy fuerte. Sí, y económico. Y económico. Vuelvo a reiterar, digamos, una fuerte devaluación es un drama para los sectores populares. Lo fue en el 2014, lo que me generó, digamos, no muchas simpatías en ese momento. En el 2018 y 2015 y 2018 con Macri. En agosto del 2019, cuando fue también con Massa, etcétera, digamos, ese y ahora cuando devaluó y ese Caputo. 118%. Digamos, todo ajuste así abrupto genera un costo social, económico y laboral importante. Dicho esto, es que Milei nos puso, porque es así, estamos todos en la trampa que puede llegar a otra fuerte devaluación. Digamos, el responsable es Milei y Caputo como su secretario técnico económico. Digamos, lo digo porque esto es lo relevante para tratar de entender qué es lo que está pasando. Sí. Primero tenés una responsabilidad política. La economía no es, bueno, ¿qué pasa? Una variable como no pasa nada y es simplemente por un hecho natural ajeno. No, acá por unas decisiones políticas y de gestión lleva a este inicio de corrida cambiaria. Como dijiste vos, el blue ahora está a 1300, digamos, uno puede decir, es poco, es mucho, no sé, la cuestión es que estaba a 1000, o sea que se subió 30% en pocos días. Y la brecha está en 40%. En 40%. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué se despertó el dólar? Por las políticas, por la gestión en estos casi 6 meses que se van a cumplir del gobierno de Milei. Punto 1, que bajó la tasa de interés a un nivel bajísimo. Y no es solamente porque la tasa de interés está a la mitad de la tasa de inflación prevista, sino que también la empiezan a medir con respecto a qué pasa con el dólar. Entonces, si no tenés una ganancia en dólares, importante decir, bueno, durante 5 meses gané un 50% en dólares, y bueno, se empiezan a retirar. No es una cuestión que se sienta en una mesa, es una cuestión de tiempos que se va dando. Bueno, tasa de interés baja. Después, también durante estos 5 meses, las ganancias en dólares con acciones y bonos ha sido fabulosa. Para los que han participado, dijeron, bueno, entonces, como empezó a haber en las últimas 2 semanas debate público vinculado con el atraso cambiario, al cual ingresaron Milei y Caputo, es lo peor que podían haber hecho,
en términos de estrategia. Porque al debate. Claro, porque si empezás a decir no hay atraso cambiario, no hay atraso cambiario. Instalás, el marco es que hay atraso cambiario. No hay un elefante en la habitación. No pienses en un elefante. Exactamente, digamos. Entonces, bueno, esa es la torpeza que hicieron. Bueno, ingresaron. Entonces, y además desafiándolos a todos los que decían que había atraso cambiario, ¿no? Milei a la cabeza, lo que digo es Milei. Es Milei el ministro de Economía. Aspecto político, si quieren, después lo charlamos. No irrelevante, porque, bueno, entonces empieza, bueno, entonces algunos dicen, y bueno, qué sé yo, no sé, si ganamos 50%, y bueno, empezamos a retirar, y se empieza, y eso que empieza, digamos, esto es lo inicial, lo superficial, a nivel de decir, bueno, ¿por qué sube? Y bueno, y porque los que ganaron mucho empiezan a decir, bueno, empezamos a dolarizar. A comprar dólares. Claro. Y entonces empieza a generar, y bueno, y otros, y si estos están comprando dólares, compramos dólares, bueno, y entonces así se genera la corrida. Si uno tuviera la plata, ahora te interesaría comprar por si se va más alto. Bueno, vayamos a una cuestión ya un poquito más estructural. Esto es el disparador. Es que no consiguió dólares, Caputo. Vendió que iba a conseguir dólares en cantidad, y no consiguió nada. Nada, cero. Porque el FMI sigue sin darle un mango. Y no se lo va a dar. ¿No se lo va a dar? No se lo va a dar. Ojo con lo que vos decís, Alfredo. No se lo va a dar en este periodo, no se lo va a dar. Con Biden no se lo va a dar. Por ahí con Trump sí. Puede ser. Trump asume en enero si gana. En enero, exacto. O sea, no se lo va a dar. Tiene que tirar un rato largo. Banco Mundial y el BID dice, tampoco vamos a dar. Si aparte muchos de los créditos del BID están asociados a ¿qué? A la obra pública, que es lo que dijo Milei. Y no, a obra pública no vamos a dar nada. Así no que vamos el BID, a hacer. pimba. Bueno, entonces no incrementa la asistencia financiera. ¿Los árabes? ¿Y a dónde están los árabes? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo fue lo de los árabes? Bueno, él está con Israel al mango, con lo cual seguir, ¿viste? Sí, pero antes de estar Israel, era todo verso. Los árabes estaban con Macri, vos me lo contaste. Con Qatar. Pero que Macri había ido a buscar esas inversiones, sí, ¿verdad? Sí, pero ¿ustedes se acuerdan de Milei con su amigo Fantino? Que le decía, yo tengo 30.000 millones de dólares, lo tengo acá. ¿Querés verlo? ¿Querés verlo? La cuenta de Mercado Pago. 30.000 millones de dólares. Si yo gano, decía Milei. Era la plata para dolarizar. Claro, era para dolarizar. Porque yo voy a entregar, y empezaba con toda una cuestión de la zaraza, de voy a poner los títulos públicos, como esos títulos públicos van a subir, los inversores árabes van a ganar todavía muchísima más plata, todos vamos a estar contentos y vamos a recibir 30. No existían. Bueno, fondos de inversión internacionales, de los cuales Milei, teóricamente, Caputo es amigo, que le iba a traer. ¿Cuánto trajeron? Nada. Bueno. Entonces, ¿con qué se quedaron? Bueno, la cosecha. ¿Te acordás? Se decía, iban a venir las cosechas de la cosecha gruesa. De hecho, hubo una buena cosecha. Claro. ¿Por qué? Porque el año pasado tuviste sequía. Y este año llovió. Y entonces este año tenías muchísimo más dólares. Hablaban de entre 25.000, 27.000 millones de dólares. La cuestión es que ha sido tan malo, digamos, el esquema económico Milei, Caputo, que en 5 meses se comieron el extraordinario colchón cambiario que armaron con el 118%. Digamos. Entonces, de devaluación claro, del ajuste cambiario, de la devaluación. Cualquiera que hace una devaluación de tal magnitud es porque te genera un colchón infernal. ¿Qué significa? Y bueno, van a aumentar los precios, pero tenés mucho tiempo hasta que se te agota. En 5 meses. Se ha agotado. En 5 meses. Una cosa impactante, solamente es lo que muestra. ¿Pero en qué lo gastaron? No, se gastaron en el sentido de que aumentaron los precios. Porque él devalúa. Está bien, está bien, ya te tengo. Sí, decilo. No, pensé que estabas hablando de como un colchón de verdad que se había gastado en este tiempo que se había no es como la fuga de... No, vos decís el tiempo que compraron. Claro. En ese pass-through, ¿no? Claro, exactamente. Parecía más tiempo. Así. Bueno, no, si vos ajustás 118% tenés mucho más. Pero ¿qué pasa? Ellos devaluaron y liberaron los precios, dijeron que incluso él decía nos íbamos a la hiperinflación y entonces y el del otro lado que te va a decir, bueno, ajustemos si podíamos ir a la hiperinflación. Mientras no lleguemos al 15.000 está bien. Y bueno, y entonces sí, bueno, ¿y qué, por qué? Y además el primer mes liberaste todos los precios, va a haber aumento de tarifa porque se va a eliminar los subsidios. Bueno, entonces todo ajustado. Entonces esa es la inconsistencia de que en 5 meses, ¡pum! Ahora,
El dólar a 1.300, es decir, el despertar del dólar al mismo tiempo que una especie de pedido de apertura del cepo. Ujú. Sobre la que habló el propio Milei. Yo no me hubiese enterado que alguien está pidiendo eso si no hubiese dicho. Aparte viste que lo dijo como muy burlonamente cuando él se pone a hacer stand-up. Porque se le decía Broda y Cavallo. Él estaba... ¿Cuándo sacas el cepo? No saco el cepo cuando quiero. O no hay fecha, dijo, algo así. Lo ridiculiza a Cavallo y a Broda. ¿Qué eran sus ídolos? No, impactante. O sea, está en un nivel de tirar piñas al aire. Porque está por encima, él piensa que está por encima. Incluso en el discurso con Yaef, no cuestionó, digamos, dijo, yo estoy haciendo las cosas mejor que en Cavallo. No lo dice así, yo te lo traduzco. Dice, en la convertibilidad, que bajó muy rápido la inflación, bueno, pero pudo bajar rápido la inflación porque antes se expropió con el plan Bonex. Entonces lo que le está diciendo, bueno, Cavallo, vos lo hiciste, pero antes vos expropiaste y yo no expropié. Dice, y yo no expropié. Se pone por encima. Ahí vamos al comentario Café, tiene problemas de complejo de inferioridad. Sí. Pero vuelvo. Entonces, tan rápido es la cosecha, esos dólares, dicen, y no sé, si es el productor. Yo estuve ¿cuánto estuve? Hace 10 días en Chacabuco, fui a dar una charla, y es una zona central importante de productores agropecuarios. Y dicen, mira, nosotros vendemos para pagar deuda, vendemos porque vamos a comprar insumos para la próxima cosecha, vendemos para pagar los servicios vinculados con la producción del agro, pero del otro ahorramos. ¿Y cómo ahorramos? No vendemos todo, vendemos lo justo y necesario. Claro, ahorramos en el silo bolsa. ¿Por qué? Porque esos son dólares. Ahí este es un punto para tratar de entender. Ellos están ahorrando. Bien, mal, no importa. Esta es la descripción. Incluso dice, los silos están a full. Como nunca hay silobolsas en los silos y en los propios campos. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué vamos a vender? Porque ahí viene otra, vinculado con lo financiero. Si la tasa de interés te baja tanto, dice, ¿y por qué voy a vender? Porque si tampoco me rinde, si en el supuesto caso que sea operación en blanco, ¿no? No te rinde tener pesos ahora porque la tasa de interés es muy baja. ¿Para qué van a vender y tener esos pesos si la van a poner y al al banco? mismo tiempo no vender empuja y presiona a una devaluación. Bueno, y porque a la vez, entonces le suben los insumos también en dólares. El costo de los insumos sube en dólares, entonces están liquidando, como se dice, en cuentagotas o lo necesario. O sea, no hubo una lluvia de dólares y no se incrementaron las reservas. ¿Y no hay una alianza ahí política con esos sectores? No. Hay una identificación política e ideológica. No lo suficiente para liquidar los granos. Nunca lo suficiente. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué van a...? ¿Por qué me hacen cagar de risa? ¿Pero por qué van a liquidar? ¿Por qué voy a jugar? Para darle una mano como él a su dice, amigo. jugar con la mía. Jugar con la tuya. Y a mayor espalda, más es lo que encanutan, ¿no? Mientras más espalda tienen. tienen. Pero no es encanuta, ahorran. No, ahorran. Digamos, sé por qué lo digo, porque... Bueno, pero porque es para poder entenderlos mejor. Por eso yo lo que te digo. Porque, digamos, quiero... esquivar un poquito, no todo, porque todos tenemos una cuestión moral, ¿no es? Bueno, es parte de esa lógica de cómo funciona para poder entenderlo. Sí, y lo que nos hace entender que también podría haber más mecanismos que obliguen a liquidar por lo menos una parte. Eso es otro gobierno, otra historia, otra política. Vos estás haciendo uso de la tierra, los dólares son necesarios para el funcionamiento de la economía de un país. ¿Podría ser una opción bajar las retenciones? ¿Podría ser una opción? Pará. Lo de Julia, estoy de acuerdo, está bien, pero no es este escenario político, pero está bien. Ni porque ni Milei, ni nadie, no está planteado. Yo lo digo para incrementar, acentuar, profundizar el debate ese, vale. Pero porque además me parece que si los que exportan granos especulan tanto o ahorran, no importa, pongámosle el término que vos quieras, y eso suele ser bastante dramático para el funcionamiento de una economía de un país, más allá de los gobiernos, me parece que más todavía nos señala que las élites tienen que ser reguladas. Bueno, está bien, sí, claro que sí. En este y en cualquier gobierno. Sí, bueno, pero este gobierno no. Este gobierno no lo vas a tener. Pero se quiere matar porque no puede hacer nada. Y por eso está en la trampa. Lo que también hay que entender es que Milei ingresó él solo a su propia trampa. Bueno, la demostración más clara, y ahí salté, ahora después vuelvo a lo del campo, es que empezó a hablar del kirchnerismo. Mirá, señal que estamos mal, ¿no? Y señal de que necesitas, viste, show.
esa ancla para tratar de fortalecer a tu núcleo, de poner la amenaza en el otro que te dice, pero yo a este no me gusta tanto. Ah, no, pero si va a venir Cristina, no, bueno, aguantemos un poco. Mirá, vos fíjate que los primeros 4 meses casi ni lo mencionaba. Ni a Cristina, ni al kirchnerismo. Empezó a hablar. Es que cuando empieza a hablar, no hago un juicio de valor. Sí, bueno, malo, es claramente porque está en problemas. O empezó a identificar que, bueno, tenemos que empezar a hablar algo del kirchnerismo. Entonces, cuando habla del kirchnerismo, e incluso también analistas, periodistas, empieza a hablar todo el kirchnerismo para hablar de Milei. No, mirá, habla de Milei. Lo que está haciendo es un desastre Milei. No, ni por Alberto, ni por Cristina, porque además todos se saldan de una forma. A Macri. No existió. No, gobernó los últimos 20 años. Pero no existió. No pasó Macri. Pero los 4 años de Macri explican muchísimo más. No, si querés lo hablamos en otro capítulo. Muchísimo más la irrupción de Milei que los 4 años de Alberto. Sí, claro. Sí, digamos, sí. Esto, si querés, yo lo estuve pensando mucho, lo hablamos porque da para largo. Fue esos 4 años de Macri. Esos 4 años de Macri simplemente como aperitivo, porque condicionaron muchísimo a los otros 4 años de Alberto. Después hay responsabilidades, debilidades de lo que pasó durante los últimos 4 años. Digo porque hay una suerte de autoflagelación. No, Julia dice bien. Ignoran lo que fue y no se menciona Macri, es una cosa, pero hasta, digamos, tiene tantas, entre comillas, suerte Macri, que no solamente tiene toda una red de jueces que lo liberan de todo, a él y a toda su banda, y a todo su grupo, que también hay una red inmensa que para el análisis político de Argentina no hubiese existido. Sí, no, lo que decía es que Julia lo dice muy bien, que es responsable, sí, el macrismo de Macri puntualmente, de la irrupción de Milei, porque mucha de la gente que votó en contra, votó también en contra del PRO como gobierno y como oposición. ¿Te acordás que vos lo decías? Como mala oposición, o sea, acumuló también esas dos cuestiones. No solamente fueron un gobierno horrible, sino que son una oposición terrible, no son la opción es Milei. Pitu, solo una sola cosa, digamos, no es la irrupción de Milei, sino las condiciones para la llegada de Milei. Claro. Digamos, porque la verdad Milei tiene virtudes, llegó por algo. Digamos, no es que digamos, yo le reconozco, no me gusta, pero la verdad, el tipo llegó sin nada. Conectó ahí algo. Entonces hay algo ahí que ocupó ese lugar. Bueno, vuelvo para cerrar vinculado con el tema de los dólares. El complejo agroexportador va a liquidar lo que es justo, lo que necesita, qué sé yo, no va a haber una lluvia de inversiones. ¿Por qué? Y acá también empezar a analizar qué es lo que pasa con las reservas. La verdad que hay una ficción vinculada con el tema de las reservas que ha sido alimentado en estos últimos meses, en el sentido, compra dólares, menos mal que compra algo de dólares, porque como tiene que pagar deudas y además está pateando el pago de importaciones, a marzo 11.200 millones de dólares. ¿Emite para comprar dólares? Sí. ¿Está emitiendo? Sí, pero no importa la emisión, es el tema de la acumulación de dólares. Digamos, entonces, esos 11.200 millones de dólares que no pagó son los 11.200 millones de dólares que te aumentó la reserva. Claro. Y sí, pero porque no pagaste, ¿viste? Lo mismo que con el tema del superávit fiscal. Es decir, ¿cómo lo conseguiste? Sin pagar. Sin pagar. Y bueno, con la reserva. Entonces, ya todos, digamos, veamos todo el combo. Digamos, tasa de interés. Bueno, ya mucho no me conviene. Bueno, durante 5 meses gané muchísimo con tasa de interés, acción y bono, y bueno, entonces me empiezo a ir. Y entonces empiezo a ver, también dice, todos los dólares, ¿de dónde están viniendo? Y no están viniendo mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Las reservas. ¿Tiene suficientes reservas? ¿Va a tener suficientes reservas? Y bueno, empecemos a retroceder, empieza a retroceder y esto es un poco lo que pasó. Ahora bien, que es lo que me preguntan, la respuesta ya la adelanto, no sé. ¿A cuánto va a llegar? No sé. Lo cierto es que nunca se sabe. Se le empezó a mover la estantería. Y entonces esto es lo que para mí es esta manifestación estandaperas que está teniendo Milei para tratar de modificar las expectativas, confía en mí, por la trampa que él creó, donde él también se metió. Muchas gracias, Alfredo Zayat.